La Gran Cámara del Consejo Galáctico fue un espectáculo de diversidad, con representantes de innumerables especies reunidos en un vasto salón circular. Cada delegación ocupó un segmento de los asientos escalonados, proyectando siluetas exóticas contra la luz ambiental del holograma central de la cámara. El capitán James y Ward de la Tierra, sentados con serenidad y seguridad, observaban con ojos penetrantes la agenda de la asamblea. La agenda del día estaba cargada de tensión. Los rumores de una nueva amenaza en la frontera de Andrómeda causaban disturbios y se ponían a prueba las alianzas. El presidente del Consejo, un venerable teaño conocido por su voz profunda y resonante, declaró abierta la reunión. Estimados representantes, estamos aquí para abordar las posibles perturbaciones de la paz en el sector 17. Las implicaciones son graves. Procedamos con la sabiduría y la cautela de nuestros predecesores, estimados, una por una, especies. Los representantes expresaron sus preocupaciones. Algunos pidieron la movilización militar. Otros abogaron para moderarse, el ánimo estaba cada vez más agitado. El capitán Ward, en representación de la humanidad, finalmente se puso de pie para hablar. Su voz serena, pero contundente, se extendió por toda la cámara. Compañeros delegados, les insto a todos a considerar las vías diplomáticas antes de apresurarse a desplegar nuestras flotas. La historia nos ha enseñado que una vez que se trazan las líneas de batalla, no son fáciles de borrar. Un delegado merio, con sus rasgos insectoides erizados de irritación, chasqueó las mandíbulas en respuesta. Es fácil para los humanos decir, Capitán Ward, usted reside en la franja de la zona en disputa. ¿Qué sabe de nuestras pérdidas? La respuesta de Jameson fue más mesurada de lo que se esperaba. Podría suponer, delegado, que nosotros también tenemos fronteras y hemos sentido el aguijón de la intrusión, pero sabemos que la guerra a menudo exige más de lo que da antes de que la intrusión pudiera replicar. El miembro del Consejo de Ancianos, un sabio y anciano celiano llamado Consejero Barn, levantó la mano para pedir silencio. Su apariencia era frágil, pero su voz aún conservaba un tono autoritario. Eso exigía atención. Prestemos atención a las palabras del capitán Ward y recordemos nuestras propias historias. No olvidemos el viejo adagio de este consejo, ¿por qué nunca luchamos contra los humanos? Su mirada recorrió la sala, fijándose brevemente en cada delegado. Sus ojos, fijos en los humanos, se hizo el silencio en la cámara. El peso de su declaración flotaba en el aire. Los representantes más jóvenes parecían perplejos. Sus expresiones, una mezcla de curiosidad y escepticismo, al levantarse la reunión. Un grupo de estos jóvenes delegados, liderados por una curiosa mujer llamada Sila, se acercó al consejero Barn. Estaban ansiosos por comprender la críptica advertencia que había emitido sobre los humanos. Consejero Barn, ¿podría explicar sus advertencias sobre los humanos? ¿Por qué existe tal dicho? La voz de Sila era respetuosa pero insistente. Los ojos de Bien se arrugaron al sonreír suavemente. Ah, joven Sila, parece que no te han contado las historias de sus antepasados. Los humanos no son como otras especies, poseen una astucia y una adaptabilidad que los hace adversarios impredecibles. ¿Podrían compartir estas historias con nosotros? Otro delegado preguntó con tono ansioso. VN asintió sabiamente. Muy bien. Reúnanse y escucharán de momentos en que el poder de los humanos inclinó la balanza de maneras que las estrategias antiguas no podían prever. Comencemos con el asedio de Titán, un claro recordatorio del ingenio humano frente a las abrumadoras adversidades. Los jóvenes delegados escucharon absortos mientras el consejero Barn comenzaba su relato. Cada palabra pintaba una imagen de conflictos pasados que habían moldeado la comprensión actual del lugar de la humanidad en el cosmos. Los vastos pasillos resonantes del Consejo Galáctico estaban más silenciosos ahora. La reunión se levantó, pero sus ecos aún flotaban en el aire. Un pequeño grupo de jóvenes representantes, liderados por un entusiasta Tian llamado Sila, se acercó al anciano historiador Arik, una figura venerable. Conocido por su vasto conocimiento de los asuntos galácticos, el maestro Eric Sila comenzó a hablar. Con voz llena de curiosidad, ¿has escuchado las palabras de los ancianos hoy? ¿Podrías explicarnos por qué el Consejo siempre aconseja precaución contra los conflictos con humanos? Ar se ajustó la túnica. Sus ojos brillaban con el recuerdo de innumerables archivos y testimonios. Para comprender que debes sumergirte en los anales de nuestra historia, respondió. Su voz, rica en la promesa de historias no contadas, refleja la presencia de los humanos. Verás, son una especie peculiar, impredecible e ingeniosa.
Sus acciones en conflictos pasados han dejado marcas indelebles en aquellos que se atrevieron a subestimarlos. Otro delegado, un joven joriano llamado Krell, cruzó los brazos con escepticismo. Aparente, pero sin duda son solo una especie entre muchas. Lo que los hace tan diferentes no es su fuerza, sino su ingenio y determinación ante la adversidad. Eric explicó: déjame contarte sobre el asedio de Titán 1. De los primeros casos registrados donde la astucia humana cambió el rumbo de lo que parecía una derrota inevitable, los delegados reunidos alcanzaron su máximo interés cuando Eric pintó una imagen de una época desesperada en la que la humanidad se vio empujada al borde del abismo. La colonia de Titán era joven y estaba aislada en la luna de Saturno cuando la flota de los Grieles rodeó Titán. Su Victoria. Parecía seguro que los humanos tenían defensas limitadas, superados en número y armamento. Ar continuó bajando la voz para atraer a sus oyentes a la narrativa y, sin embargo, instó a un delegado desde atrás, atraído por la narrativa. Sin embargo, los humanos no titubearon. Eric dijo con un tono de respeto entretejido en sus palabras: utilizaron las duras condiciones ambientales de los Titán en su beneficio mediante una serie de maniobras calculadas. Convirtieron el hielo y el metano en trampas y armas contra los Grael. Los ojos de Sila se abrieron de par en par. Usaron su entorno como arma. De hecho, Eric asintió. Diseñaron explosiones a partir de bolsas de metano. Crearon puntos de emboscada dentro de cavernas de hielo y nunca entraron en una lucha directa que no pudieran ganar. Su estrategia era desgastar a las fuerzas Grael, atacando las líneas de suministro, aislando a los grupos de exploración y usando el frío intenso para incapacitar al enemigo Krell. Su escepticismo se desvaneció. Se inclinaron para salvar su colonia. Hizo más que salvarlo. Eric afirmó que enviaron un mensaje a la galaxia: los humanos no son simplemente supervivientes, sino formidables estrategas que prosperan bajo presión. La flota Grael se retiró tras haber subestimado la voluntad y el ingenio de los humanos para manipular tanto la tecnología como la naturaleza. El grupo guardó silencio, reflexionando sobre las implicaciones de lo que habían escuchado. Sila finalmente rompió el silencio. Maestro Eric, ¿podrías compartir más? Quizás otro ejemplo que ilustre estas cualidades. Eric sonrió complacido por su entusiasmo. Muy bien, hablemos de la escaramuza en Salara, donde los humanos demostraron una vez más su astucia de una manera completamente diferente. Mientras Eric profundizaba en su siguiente relato, los jóvenes delegados escucharon, ahora plenamente conscientes de que su comprensión de la humanidad estaba a punto de profundizarse aún más, reformulando sus perspectivas sobre los posibles peligros de interactuar con los humanos en conflicto. Los jóvenes delegados se acomodaron en sus asientos, cautivados por los relatos de Eric sobre el ingenio y la resiliencia humanos. Eric se aclaró la garganta. La garganta se preparaba para profundizar en la historia que moldeó la postura cautelosa del Consejo hacia los humanos. Volvamos al asedio de Titán. La voz de Eric resonó levemente en la silenciosa habitación cuando mencioné que la colonia humana en la luna de Saturno era estratégicamente insignificante, pero rica en recursos, lo que la convertía en un objetivo tentador para la flota Grael. Sila, con su interés al máximo, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lograron los humanos convertir una situación tan desesperada en su beneficio? Arik asintió con aprecio ante su curiosidad. Los humanos sabían que no podían igualar la potencia de fuego de los Grael en una batalla convencional. En cambio, aprovecharon el volátil entorno de Titán. Contaban con ingenieros expertos en manipular los lagos de metano y el terreno helado de la luna. Los Krell, absortos, preguntaron qué hacían exactamente con estas características ambientales. Los humanos establecieron una red de minas térmicas alrededor de zonas clave de recursos y rutas de viaje. Estas minas estaban diseñadas para reaccionar con el frío de Titán. El metano creaba géiseres explosivos al activarse. Ar explicó, haciendo gestos con las manos para imitar las erupciones. Un delegado de una especie robótica, cuyos sensores ópticos se iluminaron, intervino ingeniosamente. Convirtieron el paisaje en un mecanismo defensivo. ¿No hubo bajas de su lado? ARX negó levemente con la cabeza. Sufrieron pérdidas, sin duda, cada vida humana perdida fue lamentada, pero comprendieron el sacrificio necesario para la supervivencia. Además, construyeron refugios ocultos bajo el hielo, aislados del frío y equipados con suministros de emergencia. Sila absorbió la información, su mente revoloteando con las implicaciones. Así que los Grael estaban luchando contra la luna, tanto como contra los humanos. Eric confirmó que los Grael, acostumbrados a asaltos directos y abrumadores, se encontraban en un atolladero. Cada paso adelante les costaba caro, no solo en recursos, sino también en moral.
Francotiradores humanos, altamente hábiles en camuflaje, estaban posicionados para aprovechar la situación. Del caos causado por las trampas ambientales, Krell parecía pensativo. Parece que los humanos convirtieron sus debilidades en fortalezas. No podían superar en armamento a sus enemigos, así que lo superaron en inteligencia. Precisamente por eso recurrimos al viejo dicho de no luchar contra los humanos. Eric dijo con voz solemne. El asedio terminó después de varios meses agotadores con la flota Grael en retirada, habiendo subestimado las ventajas tácticas que conferían las duras condiciones de los titanes y la adaptabilidad humana. La sala quedó en silencio mientras los delegados digerían la cola, cada uno quizás imaginando cómo les iría en tal escenario. «¿Continuamos?», preguntó Eric con una leve sonrisa al ver sus rostros ansiosos. La escaramuza en Solara muestra otra faceta de la estrategia humana, esta vez involucrando el uso de tácticas biológicas. Mientras Eric pasaba a la siguiente historia, los delegados se inclinaron, listos para aprender más sobre las complejidades de la guerra humana. Las razones detrás del respeto y la cautela del Consejo respecto a la humanidad. Tras una breve pausa para asimilar los detalles del asedio de Titán, Eric continuó con su relato. El grupo de jóvenes delegados escuchó atentamente sus opiniones sobre las tácticas humanas, profundizándose con cada relato. A continuación, exploremos la escaramuza en Solara. Eric comenzó su voz con un matiz de admiración. Solara era un mundo exuberante y verde descubierto por los humanos durante sus primeras exploraciones, rico en biodiversidad, que pronto atrajo la atención de otras especies, especialmente de los VRA, quienes creyeron poder reclamarlo para sí mismos. Silo levantó una ceja, intrigado, ¿por qué hacía a Solara tan deseable? Se descubrió que su flora contenía compuestos críticos para la bioingeniería avanzada, valiosos para muchas especies en medicina y tecnología. Eric explicó que los VRA decidieron arrebatarle Solara a los humanos, subestimando la profundidad del apego humano y sus ingeniosas estrategias de defensa. Los Krell, ahora visiblemente más respetuosos con las capacidades humanas, se inclinaron hacia adelante. ¿Cómo respondieron los humanos a la amenaza? Eric asintió, contento de ver el cambio en la percepción de la comprensión humana. Su desventaja en poder militar directo los llevó a lo que mejor conocían, adaptación y guerra no convencional. Desplegaron un equipo de sus mejores biotecnólogos, quienes diseñaron un patógeno no letal de acción rápida. Eric continuó, el patógeno fue diseñado específicamente para atacar al Bell TRX, induciendo una enfermedad temporal pero debilitante que imitaba los síntomas de un resfriado alienígena común. Era inofensivo para las especies, pero incapacitaba al Bell TRX lo suficiente como para desalentar sus avances sin violar las leyes interestelares contra la guerra biológica letal. La sala se llenó de murmullos de conmoción y respeto. Un delegado de una especie vegetal, Torna, habló. Eso parece una estrategia arriesgada. No les preocupaba que el patógeno mutara o se propagara incontrolablemente. Eric negó con la cabeza. Científicos humanos crearon el virus con interruptores genéticos de seguridad que se desactivarían bajo ciertas condiciones para prevenir la mutación o la infección entre especies. Fue un riesgo calculado, pero valió la pena. Los VRA se vieron obligados a retirarse al no tener contraataque contra un agente biológico tan singularmente diseñado. Sila, resumió cuidadosamente, de modo que aseguraron su control sobre Solara no mediante la destrucción, sino mediante la incapacitación y la intimidación. Inteligente pero éticamente dudoso, dijo Eric frunciendo el ceño ligeramente. Sus tácticas pueden ser moralmente ambiguas, pero son innegablemente efectivas. Prefieren ganar sin una destrucción generalizada, preservando los recursos del planeta y su propia integridad moral. Que la sintió lentamente. Es una línea muy fina la que recorren. Empiezo a entender por qué has estado enfatizando la precaución al tratar con humanos. Su capacidad para innovar bajo presión y romper las reglas sin romperlas por completo los convierte en oponentes impredecibles y formidables. De hecho, Eric concluyó que la escaramuza en Solara es solo otro capítulo en su larga historia de tales enfrentamientos. Veamos otro ejemplo. La rebelión cuántica, donde los humanos. El ingenio con las tecnologías emergentes mostró otro aspecto de su destreza estratégica. Ávidos de comprender mejor las estrategias humanas, los delegados asintieron, cada uno ahora completamente absorto en comprender las complejidades del pensamiento militar humano y las razones cruciales detrás del consejo de larga data de por qué nunca luchamos contra los humanos. Eric percibió la creciente fascinación entre los jóvenes delegados mientras se preparaba para profundizar en otro episodio crucial que subrayaba el ingenio y la guerra humanos. Ajustó ligeramente su postura, como un narrador listo para revelar su próximo relato. La rebelión cuántica no es simplemente una historia de conflicto. Eric comenzó a hablar con su voz,
resonando con gravedad en la cámara ahora silenciosa. Es un testimonio de la creatividad humana ante adversidades aparentemente insuperables. Sila, con su interés, claramente alcanzó su punto máximo. Se inclinó hacia las circunstancias de esta rebelión. Eric dijo que ocurrió durante un periodo de intensa expansión territorial de los quilotianos. Una especie conocida por su estricto control sobre la tecnología cuántica. Eric explicó que los Qians habían impuesto un bloqueo a un sistema humano recién colonizado con la intención de anexarlo debido a sus ricos campos cuánticos. Krell frunció el ceño, familiarizado con el valor estratégico de dichos campos. Supongo que los humanos no estaban dispuestos a renunciar fácilmente a un recurso tan valioso. Correcto. Eric asintió. Los quilotianos usaron su tecnología cuántica avanzada para crear un bloqueo que se creía impenetrable. Desplegaron disruptores cuánticos que podían desestabilizar cualquier forma estándar de propulsión, atrapando eficazmente a la flota humana. ¿Cómo respondieron los humanos? Torna preguntó intrigado por la situación. Con la espalda contra la pared, los humanos recurrieron a sus científicos e ingenieros. Eric continuó, liderados por la brillante física, la doctora Emily Stanton, desarrollaron una contramedida que nadie había anticipado. Los humanos utilizaron una tecnología arriesgada y no probada conocida como cuántica. La eliminación gradual de esta tecnología permitió. Sus naves existen temporalmente en un estado de flujo cuántico, lo que las hace indetectables y capaces de eludir a los disruptores quilotianos. Los grupos intercambiaron miradas de asombro mientras intentaban comprender las implicaciones de tal tecnología. Sila, pensando en la estrategia, preguntó, ¿no era increíblemente peligroso? La teoría de la fase cuántica aún no estaba probada en gran medida en ese momento. Correcto, de hecho lo era. Eric afirmó que los riesgos eran inmensos. La fase cuántica podría potencialmente conducir a fallas catastróficas, o peor aún, atrapar naves en un estado de flujo perpetuo. Sin embargo, los humanos estaban desconectados y su apuesta dio sus frutos. Durante lo que se conoció como el salto cuántico, la flota humana reapareció inesperadamente dentro de la formación quilotiana, eludiendo el bloqueo por completo. Eric dijo con un tono de respeto en su voz. Tomados por sorpresa y sin estar preparados para tal maniobra, las fuerzas quilotianas se vieron abrumadas. No tuvieron más remedio que retirarse y reconsiderar su estrategia. Krell asintió lentamente. Su mente estaba acelerada con las aplicaciones militares de tal tecnología para que los humanos no solo salvaron su colonia, sino que también avanzaron en todo el campo de la mecánica cuántica. Sí, respondió Eric. La rebelión fue un punto de inflexión. Obligó a los quilotianos y a otras especies a reconocer el potencial del ingenio humano y a tratarlos con un nuevo respeto. A medida que los delegados asimilaban la historia, su comprensión de las capacidades humanas se profundizaba. Cada historia añadía capas a su percepción de los humanos no solo como guerreros, sino como innovadores que prosperaban bajo presión y convertían situaciones desesperadas en victorias asombrosas. Pasemos ahora. Eric sugirió que, al ver sus rostros ansiosos, la siguiente historia involucra diplomacia y engaño, mostrando otra faceta de la estrategia humana. Los delegados se acomodaron, listos para comprender mejor la naturaleza compleja y, a menudo, paradójica de las estrategias de conflicto humanas. Mientras Eric se preparaba para compartir la historia de astucia diplomática que consolidó aún más la reputación humana en la galaxia, Eric se detuvo un momento. Observando los rostros cautivados de los jóvenes delegados, cambiaron entonces la narrativa hacia un tipo diferente de interacción humana, una que dependía más de palabras astutas que del poder de las armas. Exploremos un escenario que no se desarrolló en el campo de batalla, sino en los pasillos de la diplomacia y las sombras de la intriga. Eric comenzó a preparar el escenario para una historia humana diferente. Este relato gira en torno a las delicadas negociaciones en torno al Tratado de Valeris, donde los diplomáticos humanos se enfrentaron a múltiples razas alienígenas que competían por el control del cinturón de asteroides rico en minerales. Sila, intrigada por el cambio de táctica, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lograron los humanos navegar en una arena tan políticamente cargada? Eric sonrió levemente. Los humanos tienen un proverbio: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. En el caso de las negociaciones de Valeris, ejemplificaron esto desempeñando el papel de mediadores mientras se aseguraban en secreto de que sus intereses fueran prioritarios. Krell despertó su interés. La estrategia se preguntaba qué hacían exactamente los humanos. Los humanos tenían un derecho relativamente débil al cinturón de la serie en comparación con otros. Eric explicó que, sin embargo,
aprovechaban su posición como mediadores neutrales para negociar acuerdos y alianzas entre razas más pequeñas y menos influyentes, aumentando gradualmente su propia influencia. La clave de su estrategia, continuó Eric, era su capacidad para sembrar la duda entre las razas más grandes y dominantes. Difundían discretamente información, a veces verdadera, a veces exagerada, sobre las ambiciones militares de sus rivales, enfrentándolos. Sila frunció el ceño ligeramente. Su sentido de la justicia se vio cuestionado. Eso suena manipulador. ¿Acaso no consideraron las implicaciones éticas? De hecho, fue manipulador. Eric reconoció. Su voz era seria. Sí, los humanos consideran la ética, pero en este caso su prioridad era asegurar una ventaja estratégica. Lo consideraban una táctica necesaria para mantener el equilibrio y evitar que una raza se volviera demasiado dominante. Que la sintió, entendiendo el enfoque pragmático. Entonces, ¿cuál fue el resultado? De estas negociaciones, el resultado final fue un tratado díscolo pero finalmente equitativo. Eric relató que ninguna raza obtuvo el control total de las Irias, sino que todas obtuvieron acceso a sus recursos. Los humanos, a través de su red de alianzas, lograron obtener los derechos mineros más lucrativos, posicionándose como los ejes del acuerdo. Torna, reflexionando sobre la historia, comentó que parece que los humanos son expertos tanto en la guerra como en la paz, utilizando cualquier medio necesario para asegurar su supervivencia y prosperidad, lo cual es una observación astuta. Eric coincidió, los humanos sobresalen adaptándose a las circunstancias, ya sea en un conflicto abierto o en una diplomacia sutil. Comprenden el poder de la información y las alianzas, tanto como el poder de la tecnología y las armas. Como podemos ver, Eric concluyó, sus éxitos en estas arenas nos advierten que no debemos subestimarlos, no solo por su destreza como mariscales, sino también por su astucia diplomática. Los delegados se relajaron. Sus puntos de vista sobre la humanidad se enriquecieron y complicaron con las historias que comenzaban a comprender. La complejidad de las estrategias humanas y por qué el Consejo Galáctico. A menudo se predicaba precaución en el trato con los humanos. ¿Deberíamos continuar? ARX preguntó, listo para compartir otra faceta de la interacción humana que iluminaría aún más su naturaleza impredecible en los asuntos galácticos. A medida que se desarrollaban las historias, el grupo de jóvenes delegados que rodeaban a Eric se volvió más reflexivo. Su escepticismo inicial fue reemplazado por un cauteloso respeto por las capacidades humanas. Eric, percibiendo su disposición a absorber lecciones más profundas, continuó su narrativa. Consideremos ahora lo que estas historias nos enseñan. Eric dijo, con la voz adoptando el tono de un mentor. Cada uno de estos episodios de la historia humana no solo ofrece una historia de supervivencia o victoria, sino un modelo de adaptabilidad humana y pensamiento estratégico. Sila, con su curiosidad siempre presente, fue la primera en responder. Parece que los humanos siempre están pensando varios pasos por delante, independientemente de la situación, ya sea usando su entorno, tecnología o información. Lograron encontrar la influencia. Eric asintió con aprobación. Los humanos tienen una capacidad única para cambiar. Desventajas. En ventajas, esta habilidad proviene de su diversa y a menudo desafiante historia en su planeta natal, donde enfrentaron y superaron numerosas adversidades naturales y autocreadas. Kr. Su escepticismo anterior prácticamente desapareció. Añadió que sus estrategias también muestran una profunda comprensión de sus adversarios. Estudian comportamientos, debilidades e incluso aspectos culturales profundamente, lo que les permite idear estrategias altamente efectivas, a veces inesperadas. Eric sonrió complacido con la percepción de Krell. De hecho, comprender al enemigo es la base de la estrategia humana. Esta es una lección que muchas especies aprendieron demasiado tarde, a menudo subestimando la determinación y astucia de los humanos. Thorna K. Había estado escuchando atentamente, planteó un punto, pero no hay un peligro en sus métodos. Su disposición a manipular y explotar puede generar desconfianza entre posibles aliados y socios, lo cual es una preocupación válida, admitió Eric asintiendo con la cabeza. Los humanos de Torna a veces son vistos con sospecha y cautela debido a su flexibilidad táctica y moral. Ambigüedad. Su historia está marcada por alianzas forjadas y rotas, un testimonio de su enfoque pragmático hacia la diplomacia y la guerra. Sila reflexionó sobre esto con una expresión reflexiva. Si bien sus estrategias son efectivas,
también crean un panorama donde los humanos deben lidiar continuamente con las repercusiones de sus acciones. Sí, esa es la paradoja de la interacción humana. Arik elaboró sus tácticas de supervivencia, que pueden aislarlos tanto como asegurar su posición. Es por eso que las relaciones con los humanos requieren una gestión cuidadosa y porque el Consejo Galáctico a menudo interviene para mediar. Kel miró a los demás delegados y comprendió que esta discusión deja claro por qué el miembro del Consejo de Ancianos nos advirtió sobre involucrar a los humanos en conflictos. El riesgo no es solo perder una batalla, sino subestimar a un oponente complejo que juega con reglas diferentes. ARX se recostó, observando al grupo con la mirada, y eso nos lleva a la lección principal. Al tratar con humanos, esperen innovación, pero prepárense para la imprevisibilidad. Su historia no es solo una colección de victorias, sino una serie de evoluciones estratégicas que muchos encuentran difíciles de contrarrestar eficazmente. Los delegados asintieron, procesando las capas de la estrategia humana. Sila respiró hondo y resumió el sentimiento del grupo. Creo que todos tenemos mucho que considerar sobre cómo abordar a los humanos en el futuro, ya sea en conflicto o en cooperación. ARX concluyó con una leve sonrisa. Recuerden bien estas lecciones, ya que podrían moldear las futuras interacciones que su especie tendrá con los humanos. Al finalizar la reunión, los delegados se marcharon con una nueva apreciación de las complejidades del comportamiento humano. Cada historia, cada lección, había remodelado su comprensión y los había preparado para la danza matizada de la diplomacia interestelar. El viejo adagio del Consejo Galáctico resonó en sus mentes: ¿por qué nunca luchamos contra los humanos? No es solo una advertencia, sino un llamado a acercarse con respeto y precaución. El impacto de las historias y discusiones de Eric resonó en las mentes de los jóvenes delegados al reunirse en la Gran Cámara del Consejo Galáctico. Armados con una comprensión más profunda de las capacidades humanas en la historia, sintieron un renovado sentido de responsabilidad. Hoy propondrían una resolución que podría redefinir las relaciones interespecies. Al comenzar la sesión, el presidente del Consejo invitó a presentar nuevas iniciativas. Sila se mantuvo firme, con una postura segura y una voz clara, reflejando su nueva comprensión de la intrincada danza diplomática que había aprendido de los estimados miembros del Consejo de Eric. Sila comenzó a hablar, resonando en la vasta cámara. Durante los últimos días, hemos estado enfrascados en una profunda reflexión y diálogo sobre nuestra postura y estrategia hacia la humanidad. Hemos llegado a reconocer la profundidad de su pensamiento estratégico, su resiliencia y su enfoque único tanto para el conflicto como para la alianza. Murmullos llenaron la cámara mientras los delegados se acomodaban en sus asientos, intrigados. Por él. Joven Fian asertivo. Comienza así, continuó. Hoy proponemos una nueva resolución para interactuar con la humanidad no a través de la confrontación, sino a través del fortalecimiento de los lazos diplomáticos y los intercambios culturales. Creemos que este enfoque no solo evitará conflictos, sino que también enriquecerá nuestras propias civilizaciones con diversas perspectivas e innovaciones. Krell Rose, aún partidario, declaró en su tono: la historia humana nos enseña que subestimarlos o involucrarse en conflictos directos sin comprender su ingenio y adaptabilidad conlleva consecuencias imprevistas. En cambio, aprovechemos sus fortalezas e integrémoslas en nuestros esfuerzos colectivos por una galaxia más estable. El presidente del Consejo asintió con expresión pensativa mientras observaba a la asamblea. ¿Hay alguien que desee hablar en contra de esta propuesta? Siguió un breve silencio. Luego, un delegado de una especie más antigua y conservadora se puso de pie. Si bien aprecio el espíritu de esta resolución, debemos proceder con cautela. Los humanos son conocidos por su imprevisibilidad. ¿Cómo podemos garantizar que este enfoque no será contraproducente? Sil respondió con una calma que había perfeccionado durante las intensas discusiones con Erix. Sin embargo, es una preocupación válida. Mediante una estrecha cooperación y un diálogo continuo, podemos generar confianza y respeto mutuo, reduciendo la posibilidad de errores. Además, al involucrar a los humanos en proyectos constructivos e iniciativas de paz, aprovechamos su creatividad y evitamos posibles conflictos. El presidente del Consejo pidió votación. 1 a 1, los delegados emitieron sus votos. La mayoría mostró su apoyo al nuevo enfoque. La resolución fue aprobada con una aprobación significativa, marcando un punto de inflexión en la política galáctica hacia la Tierra. Al salir los delegados de la Cámara, el capitán Jameson Ward, quien había estado observando en silencio desde un costado, se acercó a Sila y Krell. Gracias por su confianza y por ver más allá de los conflictos pasados, dijo, ofreciendo una mano amistosa. Somos nosotros quienes debemos agradecerles.
Siler respondió aceptando su apretón de manos. Su historia tiene mucho que enseñarnos a todos mientras los jóvenes delegados se dispersaban. Hubo una sensación de logro y anticipación. No solo habían contribuido a una galaxia potencialmente más pacífica, sino que también habían sentado las bases para un futuro donde el ingenio humano pudiera ser un faro para la innovación y la unidad, en lugar de una fuente de miedo y división. Este capítulo del Consejo Galáctico cerró con esperanza y un compromiso con un nuevo futuro colaborativo, inspirado en las lecciones aprendidas del pasado de la humanidad.